El día de hoy vamos a estar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, a partir del versículo 4, como había compartido Santiago allí en el grupo de WhatsApp. El Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículo 4. Esta parábola que vemos allí es la parábola del sembrador. También se encuentra en otros dos evangelios, el evangelio de Mateo y en el evangelio de Marcos. Entonces, antes de empezar a ver el texto como tal, quería contarles una breve historia que me llamó la atención. En el desierto de Judea, Herodes el Grande, el mismo que ordenó la matanza de los bebés allí en Belén, de los bebés de Belén, él mandó a construir una fortaleza. Esta fortaleza se llama la fortaleza de Masada, queda sobre una meseta. La idea era que esto funcionara como un refugio, un lugar en el que pudiera ir a ocultarse. En la década de los 60, en esa fortaleza, se estaba realizando una expedición arqueológica y unos arqueólogos encontraron una jarra, y dentro de esa jarra habían varias semillas. Las semillas que encontraron eran de una planta que se llama es una palma, la palma de Judea, una palma datilera. Los dátiles son un fruto muy conocido de Medio Oriente, y esta palma era una palma de Judea, que debido a las condiciones del clima, la semilla se había conservado en sorprendentes condiciones. Cuando la sometieron a algunas pruebas para determinar la edad o la antigüedad de las semillas, descubrieron que tenían alrededor de 2000, 2150 años. O sea, era algo sorprendente que esas semillas se hubieran conservado allí. El clima del desierto y las condiciones climáticas de cierta manera favorecieron a que esas semillas se conservaran también. Sin embargo, no se creía que pudieran ser viables para cultivar. La palma de Judea se extinguió alrededor del siglo XIV, debido al cambio de las condiciones climáticas y también a que las plantaciones se abandonaron, se dejó de plantar. Entonces esta era una especie que estaba o se consideraba extinta. Hasta el año 2005, la doctora Sarah Salom, junto con la experta agrícola Elaine Soloway, decidieron intentar germinar algunas de las semillas que habían encontrado allí. Entonces utilizaron un método de hidratación y fertilización y empezaron a probar, a plantar las semillas. Y para sorpresa de muchos, porque la verdad es que nadie pensara que una semilla 2000 años después fuera a producir nada, pues la semilla germinó. La semilla germinó una planta de palma datilera y le pusieron por nombre Matusalén, porque era una palma macho. Entonces la palma no daba fruto. Entonces intentaron, vieron que el proceso funcionó, tomaron otras de las semillas, germinaron las semillas, y esta vez de las semillas surgió una planta, una palma hembra. A esa le pusieron Jana. Entonces, usando a la palma macho, polinizaron la palma hembra, y en el año 2020, o sea, 15 años después de que empezaron a hacer el proceso, lograron que la palma diera fruto. Una palma que se consideraba extinta, una planta que ya no se consideraba que existiera, con una semilla de 2000 años de antigüedad, dio los primeros dátiles, la primera cosecha de los dátiles de Judea. Hay registros históricos que mencionan que los dátiles de Judea eran muy ricos en sabor, eran muy dulces y que tenían una duración muy longeva, eran mejores que los dátiles de Egipto, por ejemplo, y era un producto que se comerciaba en la región. Y resulta que Matusalén ostenta el récord de ser la semilla más antigua en ser germinada con intervención humana. Eso es un hecho sorprendente. Una semilla, 2000 años después, por allá olvidada en una jarra, terminar produciendo el fruto. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la enseñanza del día de hoy? Bueno, porque la enseñanza del día de hoy también se trata acerca de una semilla de 2000 años de antigüedad que al día de hoy vemos su fruto. Entonces vamos a ir al texto en el capítulo 8, en el versículo, a partir del versículo 4 dice: cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades
que se había reunido para escucharlo. En los otros evangelios nos aporta un poco más de detalles. Vemos que en el evangelio de Mateo dice que Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar, el que se cree que era el mar de Galilea, que por cierto no es un mar, sino que es un lago muy grande. Y como había mucha gente, se subió a una barca. Él se subió a la barca, la gente se queda en la orilla de la playa para escucharlo. Entonces dice, un agricultor, yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, en otras versiones dice, un sembrador salió a sembrar. Entonces aquí tenemos al personaje principal de la parábola, el sembrador. ¿Qué hizo? Salió a sembrar, lo que el sembrador suele hacer. Y a medida que esparcía las semillas por el campo, aquí me voy a detener, ¿qué salió a hacer? Él salió a sembrar. Llevaba su semilla, y una semilla tiene el potencial latente. ¿Cuál es el propósito de la semilla? Dar fruto, ¿sí? Que se siembre, crezca una planta y que dé fruto. Ese es el potencial latente, pero para que ese potencial se cumpla se necesitan unas condiciones adecuadas, o si no, de ahí no va a surgir nada, ¿cierto? Entonces vemos que dice que él esparcía las semillas por el campo y algunas cayeron sobre el camino. Aquí tenemos dos detalles. Las semillas cayeron y eso dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver que hayan caído? Eso nos revela, de cierta manera, el método que estaba utilizando el sembrador para sembrar las semillas, porque es diferente si yo hago surcos, abro un hueco y pongo la semilla, a si yo la esparzo. En otras versiones dice que él sembró la semilla, y aquí la Nueva Traducción Viviente dice que se esparcía porque quiere hacer énfasis en eso, en que la semilla no solamente se sembró, sino que se estaba esparciendo. Un método que se utilizaba para sembrar en ese tiempo y aún hoy se utiliza es la siembra al voleo. ¿Qué quiere decir la siembra al voleo o al vuelo? Quiere decir que yo llevo mis semillas, voy al campo y empiezo a repartir la semilla. Por ejemplo, el trigo se siembra de esa manera, aún hoy se siembra en muchos lugares de esa forma. Entonces yo voy esparciendo la semilla con la intención de cubrir la mayor cantidad de terreno o de campo, como dice aquí, posible. Entonces el sembrador llevaba su saco o se la ponía en su vestimenta y llevaba las semillas ahí o en una bolsa y empezaba a repartir la semilla. Y esa terminología para nosotros puede sonar un poco como extraña, pero recordemos que él le está hablando ¿a quién? Le está hablando a gente del campo. El Señor está hablando a sembradores, pescadores, campesinos, gente del campo que está familiarizada con eso. Entonces en el momento que les dijo la semilla se esparcía, inmediatamente ellos ya sabían, incluso puede que supieran de qué semilla se estaba refiriendo, ¿no? Entonces seguimos. Aquí vamos a ver 4 tipos de terreno, 4 tipos de terreno que se mencionan, y el primero ¿cuál es? Dice, algunas cayeron sobre el camino. Primer tipo de terreno, sobre el camino. ¿Qué les pasó a las semillas que cayeron sobre el camino? Aquí dice en el versículo 5, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Listo. Seguimos en el versículo 6. Otras cayeron entre las rocas. Entonces este es el segundo tipo de terreno, el camino sobre las rocas. Entre las rocas comenzaron a crecer, o sea que aparentemente hubo un crecimiento, un fruto, ¿sí? O inició la semilla su proceso, pero la planta pronto, aquí esto quiere decir que fue algo que fue efímero, digamos, la planta pronto se marchitó y murió por la falta de humedad. Y aquí nos revela algo de las condiciones. La planta para crecer, para dar fruto necesita humedad, necesita caer en un buen terreno. Seguimos entonces, el tercer tipo de terreno, otras semillas cayeron entre espinos. Tercer tipo de terreno, entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. El espino era muy común en esa región, ¿no? Y es una planta que no necesita mucha agua para crecer. Es una planta seca y necesita apenas las condiciones básicas y ya empieza como si fuera maleza, empieza a crecer. Y aquí vemos que dice que ahogó los brotes, o sea, esas pequeñas plántulas que estaban allí, empezaron a crecer, fueron ahogadas por los brotes, por los espinos. Pero, entonces, ese pero nos indica
Todas las condiciones anteriores, aquí ya viene una diferencia. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Entonces, el cuarto tipo de terreno, ¿cuál es? La tierra fértil. Ok. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y en Reina Valera, por ejemplo, dice que la cosecha se produjo al 100 por 1. Y de nuevo, esta es una expresión que para nosotros suena como extraña, no es cotidiana, pero imaginémonos por un segundo como en un departamento de contabilidad y alguien dijera, se va a hacer la auditoría esta semana. Inmediatamente, si yo digo auditoría, los contadores saben de lo que estoy hablando, ¿sí o no? Pero alguien que no tenga ni idea de eso dirá, ¿qué es la auditoría? ¿Qué es esa vaina? Pero aquí, cuando él dice la cosecha es al 100 por 1, ellos sabían a qué se refería esa cosecha al 100 por 1. En Génesis 26:12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. O sea, era una cosecha supremamente numerosa, abundante. Y por eso se utiliza aquí este término que dice que la cosecha fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Esto es una advertencia. El que tenga oídos, que escuche. Y no solamente que escuche, sino que además entienda lo que estoy diciendo. Y aquí termina la parábola para los demás, para todos los que estaban escuchando la parábola. Aquí termina la historia. Y cuando la historia termina ahí, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? O sea, la gente que estaba en la orilla viendo a Jesús ahí, lo estaban escuchando, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Listo, bueno, ya se pueden ir. ¿Cómo así? O sea, nos quedamos sin entender, si no tenemos la parte fundamental, es como si estuviéramos escuchando en otro idioma, o como si fuera un código secreto por el que no podemos entender. ¿Qué tienen que ver esas semillas? Y qué era el camino, y qué eran los pájaros, qué era todo eso. Ellos no, ahí no podía yo entender nada. En Marcos 4:10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y aquí en la versión de Lucas, en el versículo 9 dice, sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Es decir, ahora viene la explicación, pero la explicación no fue para todo el combo. La explicación fue para los que se acercaron. Los discípulos, cuando estaban allí solos, allí fue cuando vino la explicación. Entonces, los que se perdieron la explicación se quedaron como si uno se saliera del cine a la mitad de la película. No entendí nada. Jesús les respondió, versículo 10, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Y él aquí va a citar a Isaías, del capítulo 6. Esto que dice, cuando miren no verán realmente, y cuando oigan no entenderán. Es una cita directa de Isaías 6, 9, 10. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Esta profecía estaba dirigida ¿a quién? Al pueblo judío, al pueblo de Israel estaba dirigido esto. Y esto se conecta también con cuando dice, a lo suyo vino, pero no le recibieron. El escuchar y el entender la advertencia que hace Jesús tiene que ver con el cómo yo estoy escuchando o la actitud que yo tengo al escuchar el mensaje. Si la parábola termina y yo no la entendí, ¿me voy a acercar a escuchar el resto de la historia? ¿Tengo curiosidad por saber, por entender a qué se refería todo eso? ¿O me quedo simplemente indiferente ante el mensaje? Y también nos habla de algo. Hay a quienes se les ha permitido entender los secretos. Y eso tenía una intención. Vamos a seguir ahí en el versículo 11, dice,
Este es el significado de la parábola. Y esta enseñanza es fácil porque Jesús la explicó él mismo. Entonces, pues, bueno, ya, o sea, ustedes si quieren terminan de leer y yo ya me voy porque pues ya quedó ahí explicada, ¿sí o no? No, mentiras. Dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esto es una revelación fundamental, importante, es idea central para entender esto. Aquí tenemos como la primera parte del código para descifrar la enseñanza que venía antes. La semilla es la palabra de Dios. Y además de eso, cuando aquí hay algo muy interesante, cuando yo estaba estudiando este pasaje, la palabra que se utiliza para palabra en el original griego, en el Nuevo Testamento, es logos. Y logos se puede utilizar como verbo, como discurso o como palabra. Y en este contexto, en esta frase, significa la palabra. Pero ¿saben dónde más aparece esa palabra? Esta palabra aparece en el libro de Juan. Cuando dice el Señor, el logos se hizo carne. El logos se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Jesús. Entonces, la semilla es la palabra de Dios y a la vez trata acerca de ¿quién? De Jesús. O sea, Jesús es la palabra de Dios y la palabra de Dios trata acerca de Jesús. El mensaje es acerca de Jesús, ¿sí? Revelación aquí, número 1 para poder entender el pasaje. Y dice, continúa, y ahora vamos a ver cómo él hace la relación, los 4 tipos de terrenos que habíamos visto al comienzo, y vamos ahora a entender qué representa cada uno de esos 4 tipos de terreno. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Entonces yo le puse nombre a los oyentes, les puse un nombre para identificarlos fácilmente. El primero es el que yo he nombrado el oyente despojado. El oyente despojado. ¿Y por qué? Vamos a ver, dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Por eso le he puesto el oyente despojado. A este se le quitó el mensaje, en otras versiones dice arrebatado. Se le arrebató el mensaje. Y aquí podemos ver 2 cosas. Lo primero es que sí, el diablo puede quitar el mensaje. Y lo vemos también, por ejemplo, cuando dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio. Y si vemos, esto resuena con lo que les había dicho Jesús, la advertencia. ¿Qué les dijo? El que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Entonces, ahora pobrecito oyente despojado, pobrecito, se le quitó la palabra, pero para que él fuera despojado, tenemos que pensar en qué condiciones estaba ese terreno, qué condiciones tenía, para que la semilla fuera fácilmente quitada de allí. Entonces, simplemente no es una responsabilidad de, es que vino me quitó y me arrebató, soy el oyente despojado, pobrecito, no. Allí también hay un terreno que está duro, que está árido, está seco, y que no está atento ni está escuchando la advertencia y por eso no entiende. Y ahora vamos a ver el segundo tipo de oyente. El segundo tipo de oyente yo le he nombrado el oyente superficial. Algo superficial es que está allí sobre la superficie, no es profundo, ¿sí? Y dice, las semillas en el versículo 13, bueno, antes de irme allí hay algo también que nos revela el versículo 12. Dice que el diablo les quita el mensaje del corazón e impide que crean y sean salvos. ¿Para qué es el mensaje? Para que crean y sean salvos. Entonces ahí nos está revelando uno de los propósitos de
la semilla, que es la palabra, que es ¿para qué? Para que crean y sean salvos. Listo, seguimos, versículo 13. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. O sea, estos escucharon el mensaje, muy bien, y reaccionaron al mensaje con alegría. O sea, el mensaje produjo en ellos algo. En otras versiones dice con gozo, alegría, con gozo, muy bien. ¿Y qué pasó después? Pero como no tienen raíces profundas, entonces creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Dos conclusiones podemos sacar aquí. Las raíces profundas son necesarias, son una condición necesaria del campo, del terreno, para que dé fruto. Si sin raíces profundas el terreno no va a producir un fruto. Y también podemos ver algo, las raíces profundas son necesarias para que cuando enfrentes la tentación no se aparten. La tentación puede causar que el oyente se aparte, puede impedir que haya allí un crecimiento. Lo vemos en el Salmo 119 y 133, dice, afianza mis pasos con tu palabra. O sea, la semilla, la palabra, ahí está. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Iniquidad, pecado, tentación, está relacionado, ¿cierto? Entonces vemos cómo hay unas condiciones necesarias y entre esas están las raíces profundas. Cuando un árbol tiene raíces profundas, viene la inundación, el río se crece y ¿qué pasa con el árbol? El árbol se sostiene, sigue ahí agarrado del terreno. Derrumbe, el árbol sigue allí porque tiene unas raíces profundas. Las raíces profundas toman tiempo para crecer. Si ustedes alguna vez han sembrado algo, se darán cuenta que hay plantas que tienen un crecimiento rápido, pero uno las coge así y tiene unas raíces delgaditas y se arrancan facilito de la tierra. Pero vaya uno y arranque un árbol que es grande, un árbol que tiene unas raíces profundas. Las raíces son tan profundas que a veces causan daños estructurales a los edificios, porque son muy duras y muy resistentes. ¿Y qué necesita una planta para que sus raíces crezcan de manera profunda? Una planta necesita luz, una planta necesita agua y una planta necesita que el suelo tenga los minerales y nutrientes necesarios. Entonces, si trasladamos esta metáfora a esta semilla que se plantó en un oyente, ¿qué necesitaría el oyente? Necesitaría la luz de la palabra, la luz de Cristo. Necesitaría el agua de vida, que es Cristo, para que pueda dar fruto. Y necesita estar en un terreno sólido, firme, la roca firme que sostiene y que nos da salvación, que es Cristo. Sin esas condiciones no va a haber un fruto, no va a haber una cosecha, y la tentación va a hacer que el oyente se aparte. Continuamos allí en el tercer tipo de oyente, que es el oyente distraído. El oyente distraído. Esto puede resonar para muchos porque dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto, otra vez esta palabra, muy pronto, o sea, rapidito, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. En Reina Valera dice que no llegan a dar fruto. Entonces, vemos cómo el espino representa, o los espinos representan las distracciones de este mundo. Y si vemos en Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué nos está invitando? La advertencia es: escucha el mensaje, entiéndelo, ¿sí? Presta atención y enfócate en el mensaje, en la palabra. Porque si nos distraímos, si nos distraemos con las cosas del mundo, no va a producir el fruto, no va a llegar a dar un fruto esa semilla. ¿Y por qué digo que resuena? Porque todos nos distraemos con las cosas del mundo. Las cosas del mundo son inevitablemente atractivas. Algunas son necesarias. Cualquiera diría: necesito trabajar, entonces el trabajo
puede llegar a convertirse en una distracción. Ojo, que no es que el trabajo sea malo, sino que si yo, como decía Santiago hace un momento, si mi corazón está allí, entonces, ¿qué me va a pasar? Voy a estar todo el tiempo persiguiendo eso, y no es. Las distracciones de la vida nos pueden alejar y pueden impedir que eso nos ocurra. Y finalmente, vamos a llegar a el tipo de oyente en el que se produjo un fruto. En el versículo 15 dice: y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Las semillas que cayeron en buena tierra, entonces el cuarto tipo de tierra, que era la tierra buena o la tierra fértil, produce el oyente o representa a el oyente en el que hay un fruto. Este oyente reúne todas las condiciones necesarias para que la semilla crezca, germine y dé fruto. Y aquí hay varias cosas que la palabra nos revela. Dice, sinceras de buen corazón, que oyen la palabra. O sea, están oyendo el mensaje y se aferran a esa palabra con paciencia. Reina Valera dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, se aferran, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y esa perseverancia es mantenerse, es aferrarse, es seguir en el caminar. Porque cuando yo planto la semilla y espero que dé fruto, así como en la historia del comienzo, puede que tenga que esperar 15 años para ver una cosecha o más tiempo. La cosecha no se va a producir de un día para otro y esa planta necesita las condiciones necesarias para producir un fruto. Por eso la perseverancia y por eso la paciencia. Y esto nos revela varias cosas. Por ejemplo, en Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. La semilla es viva y es eficaz y produce un fruto. Esto es una historia muy maravillosa. Y si nosotros vamos entonces ahora a decir, bueno, ¿con cuál me siento yo identificado? Me siento identificado con el oyente distraído, con el oyente despojado, porque todos en algún momento puede que hayamos llegado a ser ese. En algún momento alguien nos compartió la semilla y nosotros estábamos distraídos con las cosas del mundo y no le prestamos atención. Y después pasó otro sembrador y volvió otra vez a poner una semilla, pero las condiciones todavía no estaban listas. Tal vez yo lo escuché, pero estaba pensando en el trabajo, en la universidad, en la familia y no volví a escuchar el mensaje. Y vuelve y pasa otro sembrador. ¿Cuántas veces alguien intentó poner esa semilla en nosotros? Entonces nos sentimos identificados, cada uno de alguna manera con alguno de los oyentes, seguramente alguno con alguno más que otro, pero al final siempre estamos de alguna manera identificados con ellos. Y para el creyente, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, una cosa fundamental o una idea fundamental de la enseñanza es la advertencia que hace el Señor cuando les dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Hay que oír con atención. Si vemos en Romanos 10:17, ¿por qué es importante? La fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios, la semilla. Entonces, el que no ha creído y escucha el mensaje, ¿qué le pasó? ¿O qué le pasa? En Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué pasa con el que no? Y el que no viene a mí, viene a condenación. Pero el que cree ha pasado de muerte
a vida. Un terreno que no daba nada, da vida, porque ha creído. Estaba muerto y ha pasado de muerte a vida. Y la pregunta para el no creyente es: ¿has escuchado el mensaje? ¿Has escuchado la palabra con atención? ¿Te ha inquietado? ¿Has ido con sinceridad a buscar, a tratar de entender qué quería decir eso? ¿O has sido indiferente? ¿O has pensado, no, después voy a mirar eso? Pero el día de la salvación es hoy. El día que escuchas la semilla, el día que escuchas la palabra, ese día puede ser el último día que tengas la oportunidad de que venga a ti el fruto. El pueblo de Israel fue muy duro. Ellos veían al Señor, Él hizo obras, ellos lo veían hablar con sabiduría. ¿Y qué pasaba? Lo rechazaban. Ellos pensaban o tenían en su mente una idea de un Mesías y de un Salvador que viniera a armar un ejército y derrocar al imperio romano y instituyera el reino de Israel en la tierra y que ellos fueran gloriosos. Y como vino un rabí y les enseñó otra cosa, lo rechazaron. Tenían un corazón duro. Y cuando entraban en contacto con el mensaje, se endurecían más. Por eso decía Isaías allí: es un pueblo duro. Es un pueblo que es necio y que escucha pero no quiere recibir. Y eso mismo hace que cuando Jesús hace esta advertencia, ya no solamente se le está haciendo a su pueblo, sino que ya la advertencia es para todos. La advertencia se ha vuelto, antes era para este grupo y ahora la advertencia es para todos. Pero así como la advertencia es para todos, también la promesa de salvación y de vida eterna está incluyendo. Por eso la semilla se esparce de manera indiscriminada. Entonces, para el creyente, ¿con qué actitud estás escuchando el mensaje? Y ahora, para el creyente, ¿qué implica esto? Porque hemos visto que hay unas condiciones que son necesarias para que haya una cosecha, ¿cierto? Y esas condiciones en el creyente también deben estar allí. Debo perseverar. El mensaje ya cayó en mi terreno, esta semilla ya empezó a dar. ¿Voy a perseverar o mi semilla no va a llegar a dar fruto nunca? Porque estos discípulos, a los que les fue permitido entender el mensaje, corrieron el riesgo de perder la vida, sabiendo que era necesario que eso que ellos habían entendido fuera transmitido a otros, aún a riesgo de perder su vida, pero ellos estaban convencidos de que valía la pena perder la vida por compartir esa semilla. Y entonces, si ellos no hubieran hecho eso, que era el plan de Dios, y uno plantó la semilla en el otro, y el otro en la siguiente generación, y el otro en la siguiente generación, y 2000 años después, ¿qué pasa? ¿Qué vemos? Aquí está el fruto de esa cosecha. Si alguien no hubiera plantado la semilla en ti, entonces no estarías aquí. Pero alguien la plantó en ese alguien, y alguien la plantó en ese alguien. Alguien tiene que plantar la semilla. ¿Y quién la va a plantar? El que ha entendido el mensaje, al que se le ha permitido entender el mensaje. Porque si no, nos quedamos como la gente que estaba allí en la orilla, que no entendieron a qué se refería, que se salieron a la mitad de la película y no sabían de qué se trataba esta historia, que no sabían que el Logos es Jesús, que el Logos es la palabra de Dios y que la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Hay un pasaje muy bonito en Isaías. Es una parábola también acerca del sembrador. Dice en Isaías 28, versículo 24: ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? ¿Qué pregunta? ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra?
No. ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? No. Versículo 26, el agricultor sabe exactamente qué hacer. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado entendimiento. ¿Ah? Escuchen, entiendan de dónde proviene el entendimiento. El Dios le ha dado el entendimiento al agricultor. El Señor de los ejércitos celestiales, versículo 29, es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. ¿De dónde proviene toda la sabiduría? De Dios. ¿Quién le ha dado la sabiduría al agricultor para que vaya a sembrar? El Señor. Entonces, así como dice, un agricultor salió a sembrar, él tenía la disposición. No dice, un agricultor esperó a que el Señor le dijera, agricultor, te estoy llamando, ve y dile a mi pueblo y siembra. No, él salió porque él sabía lo que tenía que hacer. Como dice Isaías, el agricultor sabe lo que tiene que hacer. No se va a quedar todo el tiempo esperando a que el terreno tenga las condiciones adecuadas. Él descansa. Él sale a hacer su trabajo, que es al vuelo repartir la semilla. Y el Señor se encarga de los corazones y de las condiciones que tienen para que den fruto o no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejamos las semillas así como en la fortaleza de Masada, metidas en un jarro por allá, escondidas, y esperamos a que alguien las encuentre y 2000 años después empiecen a dar fruto. No. Ahora, eso puede cargar al creyente pensando, ¿y yo cómo voy a compartir? ¿Y yo cómo voy a sembrar? Porque no todos los oyentes son amables, ¿cierto? A veces hay oyentes hostiles. O de pronto a mí me cuesta la misma familia, puede ser difícil hablarle a la familia y tratar de sembrar una semilla allí. Un compañero del trabajo, un jefe. Hay personas que son muy reacias ante esa palabra. Pero el Señor le ha dado el entendimiento al agricultor, le ha dado la sabiduría y también le dará tanto el querer como el hacer para que vaya a sembrar en cada uno de esos corazones la palabra de vida. Y entendemos allí la importancia para que no se nos olvide y poder recordar algo que es muy importante. Escuchar con atención, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, al creyente, escucha con sinceridad para que entiendas. Y el sembrador, es momento de ponerse el saco, llenarlo con las semillas y cuando sea la oportunidad pertinente, el Señor con el entendimiento que te ha dado, a compartir para que la palabra del Señor siga por generaciones, como dice allí, una generación a la otra y una generación a la otra, y que por siempre su palabra sea compartida en todo el mundo y por todos los siglos. Amén.